Hola, soy Santiago Delgado y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión ya hablaremos de nuestro proceso de separación. Bueno, entonces en videos pasados ya simulamos todo lo referente al reactor, tanto entradas como salidas con fluido térmico. Ahora vamos a simular primero lo que está antes del reactor, es decir, cómo llegamos a la corriente de alimento, qué necesitamos y bombas, intercambiadores de calor. Entonces eso lo que haremos en este video. Como las dos materias primas principales son etanol y acetaldehído, primero entonces colocamos esas dos corrientes. Y seguido a esto lo que hacemos es, ya tenemos los flujos que alimentan el reactor. Por ahora, como no estamos hablando de nada de recirculación, entonces vamos a imaginar que esas dos corrientes son las corrientes que van a entrar a nuestro sistema como tal. Entonces lo que haremos será copiar esas condiciones y esos flujos en esas dos corrientes de materia prima que acabamos de crear. Recordemos que el etanol va con agua y etanol y el acetaldehído pues va puro, entre comillas. Bueno, estas dos materias primas van a estar almacenadas en tanques y en estado líquido. Necesitaremos unas bombas para precisamente hacer que vayan desde los tanques hasta el proceso y a su vez tener la presión que necesitamos. Entonces estas bombas pues necesitan una eficiencia según el caudal que van a entrar. Aquí les voy a mostrar una tabla de eficiencias de bombas. Por ahora lo mejor es utilizar bombas centrífugas, no necesitamos bombas más complejas. Con las bombas centrífugas es suficiente y vemos que la eficiencia está más o menos entre el 20 y el 80%. La capacidad pues la cumple y de sobra, 5.000 galones por minuto. No tenemos no tenemos un flujo bastante alto como para decir que necesitamos bombas más grandes. Entonces las bombas centrífugas, como ven, nos alcanzan apenas. También vemos que la presión máxima es 600 psi, por lo que estamos trabajando a 30 psi, creo que es lo máximo por ahora. Entonces estamos bien con las bombas centrífugas. Bueno, como los equipos también van a tener presión, caída de presión, no solamente lo que está en el reactor, sino equipos previos a él, como lo son intercambiadores de calor. Entonces vamos a asumir pues una presión un poco alta por ahora, después miramos si necesitamos más o menos. Va a ser entonces 40 psi a nuestra presión de salida de la bomba. En resultados vamos a encontrar entonces los galones por minuto que necesitamos para hallar la eficiencia. Entonces, como ven, por ejemplo, la corriente de etanol tiene 86, 87 galones por minuto. Bueno, les quiero mostrar este Excel. En este Excel tengo algunos cálculos que hemos hecho hasta ahora, como lo pueden ver. Pero entonces lo importante de esto es, miren, hay una tablita, por lo general se utiliza unas correlaciones de eficiencia según el caudal. Entonces, bueno, en esta tablita tenemos algunos valores fijos. Por lo menos, que si estamos trabajando a 5.000 galones por minuto, que es el máximo de la bomba, la eficiencia de la bomba va a ser el 80%. Tenemos que si estamos trabajando el caudal mínimo, que es 15 galones por minuto, va a ser del 20%. Estos valores, bueno, pues son valores, no son valores sacados así porque sí, son valores extraídos de los libros precisamente. Igual de pronto pueden variar un poco según el libro o también según el tipo de bomba o, bueno, también la edad de la bomba. Si es una bomba nueva, pues obviamente la eficiencia puede ser un poco mayor y si es una bomba más antigua, pues a más caudal vamos a tener menos eficiencia. Lo importante de la eficiencia incluirla en Aspen es porque Aspen también nos va a dar el costo de la electricidad. Y por eso es importante incluir este valor en Aspen. Ahora, es completamente opcional, en sus casos lo pueden omitir, pero acá es como para tener en cuenta ese costo adicional que nos genera la electricidad. Obviamente pues no va a ser tan caro, ya que son bombas pequeñas y como ven pues estamos trabajando con caudales pequeños. Si fuese una bomba más grande, pues sí necesitaríamos un valor más certero de esa eficiencia, ya que si la energía pues podría influir más. O en algún otro equipo que necesitemos energía, ya necesitaremos ese valor un poco más acertado. Entonces incluimos nuestro caudal que necesitamos y como ven pues nos da un resultado de más o menos el 40% de eficiencia. Entonces ese valor es el que colocamos en Aspen y lo mismo hacemos para la otra bomba. Para la bomba de etanol, lo mismo, 40 de presión de descarga y la eficiencia. Bueno, una vez salen las dos corrientes a la misma presión, lo que haremos entonces será pues juntarlas. Para eso utilizaremos un mixer. Recordemos que este mixer pues en la vida real no es exactamente un mezclador como tener un tanque con un agitador, no. Es pues simplemente una sección de tubería en la que se juntan ambas tuberías, puede ser como una T. Por ende pues no tiene mayor cálculo. Aquí ingresa nuestro primer intercambiador. Antes de continuar quiero que vean esta tablita de caídas de presión que nos va a ser muy útil no solamente en este punto sino más adelante. Y es, miren, para corrientes líquidas que pasan por intercambiadores, o sea, simplemente se calientan o se enfrían, la caída de presión es más o menos entre 5 y 9 psi. Para corrientes
en fase de vapor, que también nomás se enfrían, no se calientan, la caída de presión es de 3 psi. Para corrientes que sufren cambio de fase, ya sea que se condensan o se evaporan, la caída de presión es de apenas 1.5 psi. Y bueno, pues para ya corrientes que pasan a través de hornos, pues la caída de presión es más alta, 20 psi. Pero pues eso no lo utilizaremos en este caso, pero sí es una información a tener en cuenta. Bueno, ahora sí les quería comentar el proceso que vamos a seguir ahora es llevar precisamente las dos corrientes de materia prima, etanol y acetaldehído, desde estado líquido hasta los 300 grados Celsius. Este proceso, bueno, lo ideal es que no ocurra en un solo intercambiador, ya que este intercambiador pues saldría muy costoso. Entonces, ¿qué se hace en su lugar? Es seguir pasos. El primer paso sería llevar esas dos corrientes líquidas, ya pues ya las juntamos, ya las mezclamos, llevarlas hasta un punto en el que ya pasen a otra fase. Es decir, sería llevarlas a su temperatura de ebullición o a las condiciones de ebullición según la presión que estemos manejando. En un segundo intercambiador lo que haremos ahora sí será evaporar esa corriente. Ya que un evaporador, bueno, necesita más energía, necesita más calor para evaporar. Toda sustancia necesita más energía para evaporarse. Entonces, bueno, en un primer intercambiador las llevamos hasta ese punto, en un segundo intercambiador las evaporamos. Y en un tercer intercambiador ya lo que haremos entonces será llevarlas desde esa fase de vapor hasta la temperatura que necesitamos, que es ya los 300 grados Celsius. ¿Ok? Entonces serían tres partes, tres pasos. Primero, llevar al punto de ebullición, después evaporar y después llevar a la temperatura que necesitamos. Y en un proceso inverso sería exactamente lo mismo. Si tenemos un gas que queremos condensarlo, bueno, lo llevamos hasta la temperatura de condensación, lo condensamos y después lo llevamos hasta la temperatura que lo necesitamos en esa fase líquida. Y bueno, a medida que expliqué esto, pues ahí más o menos estaban viendo cómo configurar los otros dos intercambiadores. Bueno, entonces una vez hecho esto, verificamos bien entonces la salida o la caída de presión que verdaderamente necesitamos y ajustamos las presiones en las bombas. Las eficiencias siguen siendo las mismas, solamente ajustamos la presión, ya sería 38.5 y no 40 psi. Y como ven, ya llegamos a los 29 psi que necesitamos a la salida del último intercambiador y ya podremos entonces unir nuestras dos corrientes, la corriente de alimento al reactor y la corriente que sale del último intercambiador. Aquí les recomiendo utilizar una válvula. Esta válvula pues en la vida real pues no estaría, a no ser que la necesitemos para control, pero pues en la simulación sí les recomiendo que la utilicemos. ¿Por qué? Para en un caso futuro que necesitemos ajustar algo antes o después, bueno, no nos dañe o no nos afecte nuestro reactor. Es decir, que la corriente de alimentación al reactor siempre sea la misma, que no cambie. ¿Por qué? Así que en caso de que tengamos que hacer algún cambio antes de esa válvula, entonces simplemente la desactivamos, la corriente que alimenta el reactor queda igual, no pasa nada, y hacemos los cambios que queramos hacia atrás. Así en caso de que se nos presente algún error en algún equipo previo, pues no nos arrastre ese error hacia el reactor y no nos dañe lo que ya tenemos. Y pues si ya todo está bien, que las condiciones del flujo estén iguales, activamos la válvula y miren que la simulación corre perfectamente. Y no se nos afecta con ese cambio, ya no se nos afecta pues la producción que teníamos, que es 33.000 toneladas por año operativo. Miren que todo sigue igual. Ahora sí ya tiene un poco más de sentido. Tenemos materia prima que está en un tanque de almacenamiento, se bombea, pasa por distintos intercambiadores de calor y distintos equipos que tienen su propia caída de presión y llega finalmente al reactor a las condiciones que necesitamos de 29 psi y 300 grados Celsius. Y bueno, eso sería todo por este video. Ahora sí, pues en un futuro video pues ya haremos lo realmente que vinimos a hacer, que es el proceso de separación.